El tercer elemento fundamental del cuidado integral en el sistema de Pablo es la iglesia enviada. En Hechos 13, esto ocurre justo antes de su primer y significativo viaje misionero. Dice, había profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. Mientras adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para la obra a la que los he llamado. Así que, después de haber ayunado y de haber orado, les impusieron las manos y los enviaron a su misión. Aquí, en el versículo 2, el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Esto se refiere a Pablo y Bernabé, que estaban siendo llamados y comisionados para su primer viaje misionero. Un llamado y comisionado muy agradable. Realmente me encanta muchísimo eso. Aquí hay otro nivel de confirmación y afirmación por el Espíritu Santo y por personas. En este caso, la iglesia en Antioquía, antes de que salieran al primer viaje misionero, los creyentes ayunaron, oraron y los comisionaron. Esto demuestra que su trabajo misionero no era un proyecto independiente de una o dos personas solas, sino un esfuerzo comunitario con el apoyo y respaldo de la iglesia local o la iglesia que los envió, tal como se dice que los enviaron. La palabra misionero en realidad significa ser enviado por Dios, ser enviado por una comunidad de creyentes, por la iglesia. Y tenemos todo esto aquí en esta escritura por el Espíritu Santo y por la iglesia. Al resumir estos devocionales que tenemos hasta ahora, tenemos la historia personal de transformación y llamado. Tenemos el rendir cuentas en humildad en el segundo devocional. Y ahora tenemos una iglesia enviadora en Antioquía. Todo esto antes del primer viaje. No sé sobre ti, pero conozco a muchos misioneros con muy buen apoyo de la iglesia enviadora y otros misioneros con experiencias muy negativas en la iglesia que los envió. Algunos ni siquiera tienen una iglesia enviadora. Personalmente, mi primera iglesia que me envió cuando me mudé a China tenía una mentalidad muy misionera, pero hubo discusiones en el Consejo de Ancianos sobre nuestra partida como misioneros. Nadie me habló de estos desacuerdos entre los ancianos y las discusiones. Oraron por nosotros antes de irnos a China, nos impusieron las manos, lo cual fue muy agradable. Tenía muchos amigos en esa iglesia, pero mientras estaba en China, dos de mis pastores tuvieron un conflicto y la iglesia se separó. Cuando regresé a la iglesia durante una visita a Alemania, por cierto, la iglesia donde me convertí al cristianismo era muy especial para mí. Así que regresé y tuve una reunión con el resto del consejo de ancianos y descubrí que nunca fui enviado por mi iglesia, sino que fui bendecido. El consejo de ancianos decidió que no querían tener ninguna responsabilidad por nosotros en China y por lo tanto usaron la palabra los bendecimos en lugar de los enviamos. Nadie me lo dijo hasta 3 años después. Ahora puedo reírme de esto, pero me dolió mucho. Jesús enseña en Mateo 5 sobre la honestidad y la integridad en el hablar, que tú sí sea un sí y tú no sea un no. No obtuve eso de mi iglesia local. Hay una gran diferencia en que imponen sus manos sobre ellos y los despiden, o imponen sus manos sobre ellos y los bendicen. Así que nuevamente, esto es antes de que Pablo y Bernabé fueran a su primer viaje haciendo trabajo misionero, no como personas independientes, un proyecto independiente, sino como un esfuerzo comunitario con el apoyo y respaldo de esa iglesia en Antioquía. Y aquí están los ingredientes de cómo funcionó eso nuevamente, la iglesia en Antioquía. Había una iglesia, había profetas y maestros en esa iglesia. Estaban adorando al Señor y ayunando. El Espíritu Santo habló. Me encanta que el Espíritu Santo ha hablado. Apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra a la que los he llamado. A la que los he llamado nuevamente es el devocional 1, el llamado, su historia de transformación y su llamado. El siguiente elemento, después de que habían ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta iglesia en Antioquía jugó un papel tan importante en la obra misionera de Pablo, y esta iglesia es parte del sistema de cuidado integral de Pablo. ¿Y usted tiene una iglesia como esta? ¿Qué elementos de esta lista ya tiene? ¿Cuáles le faltan por conseguir quizás? ¿Cuál de estas experiencias te habla más fuertemente, ya sea de una manera muy positiva o de una forma dolorosa?
Escríbelo, anota tus pensamientos y eleva una palabra de oración a Jesús sobre todo esto.